lo administra nadie. Amén. Gloria reciba su nombre. Amén. Mira, que haya un coro de 20 o 30 hombres y un coro de 15 o 20 mujeres y que canten muy bien. Eso garantiza que vamos a tener una buena música, pero no garantiza que vayamos a tener la presencia del Señor. Amén. Podemos tener un templo hermoso, bonito, grande, y eso sabéis que nos garantiza estar cómodo y que la gente que venga se pueda sentar. Pero escuchadme bien, eso no garantiza que Dios vaya a estar en medio de ese templo. ¿Vale? Hay algo que la palabra dice, y es que dice la palabra que a un corazón contrito y humillado, a ese Dios no lo va a desechar. Muchas veces os he dicho, y hoy es día de volverlo a repetir, que a Dios no le mueve la lástima, que a Dios le mueve la fe. ¿Vale? Cuando te acerques a Dios, no te acerques con lástima, no te acerques diciéndole: ay Señor, soy el que peor le pasa, ay Señor, soy el que peor está, porque no creas que eso a Dios le mueve. No, a Dios le mueve, dice la Escritura, tú cuando te acerques a Dios dile: dice tu palabra que tú dijiste que estarías con nosotros. Amén. Todos los días. Amén. Hasta la fundación del mundo. Amén. Todos los días. Amén. Eso es lo que mueve al Señor, su palabra. Amén. Amén. Y en esta tarde, mirad hermano, Dios ha puesto una palabra en mi corazón, que esta tarde cuando he estado en la casa echando un vistazo, creedme que Dios me ha bendecido a mí y quisiera poder bendeciros a vosotros también. Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 12. Dice así la palabra. Escuchad la palabra, escuchad. Con relación a esta casa que tú edificas, mira, si tú andas en mi estatuto, si tú haces mis decretos, si tú guardas mis mandamientos, andando en todos ellos, yo también cumpliré contigo mi palabra, la cual le hablé a David tu padre. Habitaré en esta casa en medio de los hijos de Israel, y no dejaré nunca a este que es mi pueblo. Amén. Gloria reciba su hermoso nombre. Amén. Quiero leer otra escritura. A ver si la encuentro. Que es Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 1. Dice así la palabra. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, las víctimas, y escuchad bien, la gloria de Dios llenó aquella casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria del Señor había llenado toda aquella casa. Amén. Gloria reciba su hermoso nombre. Amén. Ya, vamos a intentar de explicar un poco esta escritura. Algo sencillo que todos conocéis. Y es que resulta que en el corazón del rey David se levanta un buen deseo. Y el buen deseo que se levanta es que David dice: yo tengo un palacio y lo tengo de una manera tremenda, y Dios no tiene donde vivir, está en medio de una tienda. Por lo tanto voy a hacer algo.
le voy a levantar una casa al Señor. Y ahora dice la Biblia que llama al profeta y le dice, mira, ¿qué te parece si le levanto una casa al Señor? Ahora el profeta le dice, adelante, levanta esa casa al Señor, porque Dios está de acuerdo. Y ahora dice la Escritura que cuando el profeta sale por el patio, el Señor le llama al profeta y le dice, oye, ven, ¿quién te ha dicho a ti que yo quiero que David me edifique a mí una casa? ¿Quién te lo ha dicho? Dice, bueno, Señor, si es que no ha dicho que la casa era para mí ni era para él, era una casa para ti. Era un buen sentimiento que había en su corazón. Y el Señor le dice, de acuerdo, el sentimiento es bueno, pero ¿sabes qué? Mi voluntad no está con ese sentimiento. Quiero deciros para empezar esta palabra que hay buenos sentimientos, pero que no necesariamente en esos buenos sentimientos está la voluntad del Señor. Amén. Amén. Hay sentimientos humanos, sentimientos nuestros, pero no quiere decir que Dios, su voluntad, esté en medio de esos sentimientos. Y ahora el profeta se queda entre la espada y la pared. Dice, ¿y ahora qué hago, Señor? Dice, nada, date la vuelta y dile que no quiero que me haga la casa. Hombre, Señor, me va a hacer quedar malamente porque yo le he dado mi palabra y yo soy tu profeta. Y el Señor le dice, bueno, pues tenías que haber contado primeramente conmigo. Dile que él no me va a edificar la casa. Pero mira, todas las noticias no van a ser malas. Dile que voy a dejar que su hijo Salomón me levante un templo. Y ahora se da la vuelta el profeta y mirad, hermano, le dice el profeta, rey, antes yo he venido con mi palabra, pero ahora vengo con palabra del Señor. Dice el Señor que no quiere que le levantes casa, porque resulta que dice que tus manos están manchadas de mucha sangre y por lo tanto Dios no quiere que tú le levantes casa, pero ha dicho que tu hijo Salomón sí le puede levantar la casa. Y se marcha y aquello parece que queda así, sin causa ninguna. Pero mirad, hermano, ¿qué es lo que un corazón noble, un corazón sencillo? Cuando no hacemos las cosas porque queremos ser protagonistas, sino que hacemos las cosas porque queremos que Dios se lleve la gloria. Ahora David dice, de acuerdo, yo no le voy a levantar la casa al Señor, pero anda, pregúntale ahora si me permite que yo ponga los materiales para poder levantar la casa. Porque quiero deciros algo importante en esta tarde, y es que trabajar en la obra del Señor es un privilegio que Dios puede darte. Créeme que Dios no necesita tu dinero. Créeme que Dios no necesita nada mío ni nada tuyo. A veces Dios nos deja trabajar en esta obra, pero el privilegio no es para Dios, el privilegio es para nosotros. Y ahora le dice el profeta, venga, vale, pues puede aportar. Ha dicho el Señor que sí, que dejen los materiales. Y ahora dice la palabra que Salomón se pone a orar. Y dice, Señor, te quiero levantar la casa. Esta casa que voy a levantar no es para beneficio mío, esta casa es para darte la gloria a ti. Y le dice el Señor, venga adelante, pero te tengo que decir algo. Y entramos en el versículo que hemos leído. Si guardan mis mandamientos, si guardan mis preceptos, si hacen lo que yo te mande y hacen las cosas conforme a lo que yo voy a decretar como mi voluntad, yo te honraré con mi presencia en medio de esa casa. Salomón le dice, no te preocupes, lo voy a hacer de esa manera. Ahora no escatiman, hermano. Madera de sándalo, oro de Ofir, las mejores sedas, todo lo de primerísima calidad, comienzan a traer para que la casa del Señor se levante. Y ahora dice la palabra que cuando
la casa del Señor se está levantando, llega un momento que levantan el altar. Y cuando levantan el altar, hacía muchísimo tiempo que el pueblo no tenía un altar para sacrificar. Los viejos de aquel lugar, cuando ven el altar, comienzan a llorar, recordando que hubo un tiempo donde podían sacrificar al Señor. Los jóvenes de ese momento comienzan a llorar, diciendo: por fin podemos ofrendar delante del Señor. Y dice la Biblia que entre el llanto de uno y el grito de los otros, no se sabía quién lloraba y no se sabía quién reía, porque la casa del Señor estaba siendo levantada. Gloria reciba su hermoso nombre. Y ahora la palabra declara que el templo del Señor se ha terminado. Quiero deciros, hermano, que Dios lo que dice siempre lo cumple. Cuando el templo se ha terminado, hemos leído 2 de Crónicas capítulo 7. Salomón ora y dice: Señor, queremos dedicarte este templo para ti. Inmediatamente dice que descendió fuego del cielo y que la casa se llenó de la gloria del Señor. Hay tal gloria dentro de esa casa que los sacerdotes quieren entrar al ministrar. Pero dice la palabra que de la gloria que hay, los sacerdotes no pueden administrar. Y comienzan a darle gloria y comienzan a darle honra al Señor. Pero mirad, hermano, el tiempo cambia al hombre y el tiempo cambia a la mujer. Para bien o para mal. Pero el tiempo nos cambia a todos. Lo único que tenéis que hacer es coger una foto cuando tenéis 20 años y mirarse al espejo ahora. Ahora estáis mucho más guapos, mucho más guapas, pero habéis cambiado. Porque el tiempo nos cambia a todos. ¿Y sabéis qué ha pasado cuando el tiempo ha cambiado? Mirad, esta palabra la quiero traer así, porque para mí esta palabra es una palabra muy, muy importante. Cuando ha pasado el tiempo, ahora comienza a sentarse aquí delante quien no se tiene que sentar. Ahora comienza a sacrificar en el altar quien no tiene que sacrificar. Y ahora los preceptos, la ley y lo que Dios había dicho que había que guardarse, con el tiempo dejó de guardarse. Cada uno hacía lo que quería. Se habían acostumbrado al templo. Tenían el templo más bonito que había y se acostumbraron a él. Pero ¿sabéis qué pasó? Que llegó un momento que el templo estaba a rebosar de gente, lleno completamente. Y la nube, la Shekinah de Dios, estaba dentro del templo. La nube no se mueve, la Shekinah de Dios está allí. Pero llega un día cuando el templo está a reventar de gente y se dan cuenta de algo extraño que está ocurriendo. Y es que hay uno que dice: mira, la nube se mueve. Se está moviendo la nube. Todos se dan la vuelta. Dicen: no puede ser. No puede ser la Shekinah. La Shekinah no se puede mover. La Shekinah tiene que estar ahí. Pero ¿sabéis qué había pasado? Que la nube comenzó a moverse. Y ahora dice la palabra que la nube empieza a moverse y se mueve con dirección a la puerta de la calle. Los viejos que hay allí dicen: ¿no os estáis dando cuenta que la nube se está moviendo, que se marcha
Y ahora todos los que hay allí comienzan a decir, intentad de retenerla, decirle que no se vaya, decirle que se quede con nosotros. Pero por mucho que lo intentaron, dice la palabra que la nube comenzó a moverse hacia la puerta y a atender bien a la palabra de hoy. Se marchó. La gloria de Dios se marchó. ¿Y sabéis con qué se quedaron? Con un templo hermoso, con oro, con madera de acacia, con las mejores sedas, lleno de gente, pero Dios ya no estaba. ¿Me podéis decir para qué queremos un templo grande, con oro, con madera, con seda, con gente, y que Dios no esté? ¿Para qué queremos nosotros un templo grande si Dios no está? Lo importante de esta iglesia pequeña es porque cada tarde Dios baja a este lugar. Eso es lo importante de esta tarde. Esto es lo importante de esta iglesia. Eso es lo importante de esta iglesia. Que cada tarde baja la gloria de Dios. Ahora, cuando ha ocurrido aquello, la gente que verdaderamente ama al Señor, la gente que no venía al templo a pasar la tarde, la gente que no venía al templo porque no tenía cosas mejores que hacer, sino al que le dolía de verdad la obra del Señor, han comenzado a llorar y han dicho, ¿qué hacemos nosotros aquí si la gloria del Señor no está en medio nuestro? Aparece el profeta Ahías y le dice al rey Asa, rey, así dice el Señor. Dice el Señor que si el pueblo se arrepiente, que si el pueblo se humilla, si de nuevo se vuelve a Dios y comienza a establecer lo que Dios dijo que había que establecer, entonces de nuevo Dios volverá a su templo. Y ahora le dice al rey, ¿tú qué dices? Dime qué dices. El rey se queda perplejo. El rey se queda atónito, le dice al pueblo, hermano, dice el profeta que si nos arrepentimos, que si de nuevamente nos humillamos delante del Señor, que si cada uno vuelve a hacer las cosas conforme a lo establecido en la palabra, que Dios de nuevo vuelve a su sitio. Mirad, hermano, cuando en Estados Unidos hubo el atentado de las Torres Gemelas, se juntaron hombres importantes y tuvieron una conversación seria. Y en medio de esta conversación seria salió una frase. Y la frase fue la siguiente: Dios ha abandonado los Estados Unidos. Y la hija de un pastor, la hija de Billy Graham, se levantó en medio de esta reunión y dijo, señores, Dios no abandonó los Estados Unidos. Ustedes echaron a Dios de los colegios. Ustedes echaron a Dios de la universidad. Ustedes echaron a Dios de todos los lugares. Ustedes echaron a Dios de todos los sitios, con sus preceptos, con sus normas, con las cosas que saben que delante de Dios no se puede hacer, porque Dios no abandona a nadie. Es el hombre y la mujer, con su mal proceder, quien abandona al Dios Todopoderoso. Mirad, dejadme que diga algo importante en esta tarde. Quiero dar una voz de alerta, una voz de socorro, de auxilio. Auxilio, socorro, una voz de alerta. Valora lo que hay en tu casa.
Valora lo que Dios te ha dado. Valora la paz que tienes. No te quejes. No te quejes ahora por una tontería. Porque a veces nos quejamos de cosas por las cuales no deberíamos de quejarnos, porque realmente no sabemos lo que es un problema. Y estamos viviendo un tiempo de dificultad. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Dios no es deudor de nadie. Dios no se debe a nadie. Si nosotros vivimos conforme debemos de vivir y guardamos los preceptos que debemos de guardar, Dios será el dueño y Señor de nuestra iglesia y de nuestras personas. Pero si dejamos de vivir conforme hay que vivir, si dejamos de actuar como hay que actuar, si dejamos de mirar como hay que mirar, si dejamos de proceder como hay que proceder, ocurrirá algo lamentable. Por eso esta tarde no es una palabra normal y corriente. Esta tarde no es una palabra normal, esta tarde no es una palabra de esas que dice estoy llorando y Dios te va a consolar. No, lo que te quiero decir esta tarde es mucho más importante que eso. Esta tarde de lo que te quiero hablar es que si quieres que Dios sea tu compañero de viaje, Dios no se va a adaptar a ti, tú te tienes que adaptar a las normas y a los preceptos del Señor. No es que Dios me entiende, no es que Dios me entiende, no es que Dios lo sabe. Que a veces hablamos, decimos, bueno, Dios lo sabe, bueno, Dios me entiende. Bueno, Dios sabe todas las cosas, por supuesto que Dios sabe, que Dios entiende y que Dios conoce. Pero yo en esta tarde quiero predicar una palabra seria. Yo en esta tarde quiero preguntaros a todos, porque yo previamente ya me lo he preguntado. ¿Vosotros queréis que Dios sea vuestro compañero de viaje, sí o no? Déjame decirte que Dios no se va a manchar las manos con tus sucios negocios. Déjame decirte que Dios no es compañero de cualquiera. Déjame decirte que Dios no va a todos los sitios. Déjame decirte que Dios no va a todos los lugares. Déjame decirte que Dios habita en santidad. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Gloria reciba su nombre para siempre. Mirad, hermano, en cuanto a la juventud, quiero hablar algo importante. Dice la Escritura que se ha levantado un rey llamado Josías. Se ha levantado un rey llamado Josías. Josías tiene 8 años. 8 años. Y dice la Escritura que le han puesto como rey. Con 8 años, Josías es rey. ¿Y sabéis cuál es el corazón de Josías? Con 8 años el corazón de Josías no es jugar en la calle, no es coger una videoconsola, ni es tomar una cosa de un niño de 8 años. Dice la palabra que Josías con 8 años se ha levantado y ha comenzado a reinar. Y ahora se ha quedado observando y ve que Israel está perdido. ¿Sabéis por qué Israel está perdido? Porque Israel no hay quien le quite sus normas, sus preceptos, sus leyes. Porque a veces a nosotros nos dicen algo y decimos, es nuestra costumbre, son nuestras leyes. Pero vosotros sabéis que nosotros tenemos leyes y normas muy buenas y normas y leyes que son muy, muy, muy malas.
y que lo bueno Dios no quiere quitártelo, pero que lo malo lo tenemos que echar fuera en el nombre del Señor. Pues ahora dice la palabra que se ha puesto a derribar todos los altares que están en los lugares altos. Los que están en los lugares altos. ¿Sabéis qué significa altares que están en lugares altos? Porque mira, hermano, muchas veces los pastores, y me tiro piedras yo a mi propio tejado, muchas veces los pastores, cuando tienen que hacer cualquier cosa, se meten con una criatura que no le va a hacer nada. Y dice, bueno, ¿tú qué has hecho? Pues mira que estaba aquí en el culto masticando chicle. Venga, pues tú quitá y discipliná. Pero porque sabes que no te va a causar problemas. Pero hay lugares que son altos. ¿Qué es un lugar alto? Que resulta que el coro es familia de toda la iglesia. Son primos, son yernos, son sobrinos, son hijos, pero que son unos desordenados, que viven como les da la gana, que vienen cuando quieren y que viven como quieren y que creen que nadie les va a decir nada. Pero ahora se presenta un hombre de Dios y dice, mira, a mí me da igual que la iglesia sea familia vuestra. A mí me da igual que vosotros seáis el fundamento de este lugar. Porque yo no he venido aquí a pasar días, yo no he venido aquí a pasar el tiempo. Yo he venido aquí a intentar poner como plataforma la palabra del Señor. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando alguien no cumple, que cuando alguien no da la talla, ¿sabéis qué le decía yo hoy a mi hija? ¿Sabéis qué le decía yo hoy a mi hija? Estábamos hablando y me decía unas cosas. Yo le decía, Ana, la verdad no tiene padre. Ana, la verdad no tiene madre. Ana, la verdad no tiene hijo. Ana, la verdad no tiene primo. Ana, la verdad no tiene familia. La verdad es verdad, la pongas donde la pongas. La verdad es verdad, la pongas donde la pongas. La verdad no tiene familia. La verdad no tiene familia. Gloria reciba su nombre. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha levantado Josías con 8 años y ha empezado a derribar todos los altares. El altar de Baal, el altar de Asera, todos los que habían allí, todos los que consultaban brujos, todos los que consultaban demonios, dice la palabra que ha empezado a echarlos fuera. Y mirar, hacía tiempo que a mí la palabra no me impactaba leyéndola como esta tarde. Ha cumplido Josías 18 años y dice la palabra, ha limpiado toda la tierra. Leed lo que está en Segunda de Crónicas 34. Dice, ha limpiado toda la tierra. Y ahora cuando ha limpiado todo, a los hombres que tiene a su lado le ha dicho, escuchad, hay que limpiar el templo. Y le han dicho, Señor, el templo hay que limpiarlo. Y ahora dice la palabra que se han ido al templo, porque el templo estaba en ruinas. Y se han puesto a limpiar el templo. Y mirad, hermano, en medio de escombros, en medio de ruinas, cuando están intentando de sacar la basura fuera, uno de los trabajadores ha dicho, Señor, ¿esto qué es? A ver. Y dice la palabra, escuchadme bien. Dice, en medio de los escombros han sacado un libro y han dicho, ¿ese libro qué es? Dice, no lo sé qué es este libro, porque estaba entre las ruinas y entre los escombros. Dice, llevárselo al rey Josías. Y ahora dice la palabra que le han dicho, Josías, en medio de los escombros no hemos encontrado este libro. Y dice la Biblia, nada más que Josías le dijo que habían encontrado un libro, dice, rasgó sus vestiduras, se erizó, y cuando abrió el libro dijo, ¿sabéis qué es esto?
Es la ley de Dios. Es lo que Dios le dio a Moisés. Son los mandamientos con los cuales la iglesia se debe de edificar y los miembros que vienen a la iglesia. Y ahora dijeron ellos, ¿qué hacemos? Dijo, dejadme que la lea. Y se puso a leer la escritura, se puso a leer los mandamientos. Y cuando aquel libro fue sacado fuera, todos los que habían allí se quebrantaron llorando, diciendo, pero ¿cómo ha podido ser esto? ¿Sabéis por qué el templo estaba en ruina? ¿Sabéis por qué el templo estaba destruido? Porque los mandamientos de Dios estaban en medio de los escombros, escondidos. Y la iglesia, que la palabra no está en lo alto, sino que está en medio de escombros. Escuchadme que os diga, esa iglesia no marcha, esa iglesia no funciona, esa iglesia no puede salir adelante, esa iglesia no es una iglesia victoriosa. ¿Por qué? Porque la palabra no la tienen como fundamento. Pero esta tarde quiero deciros con el sentimiento del Espíritu, que la palabra no esté más escondida, que la palabra no esté entre basura, que la palabra no esté entre escombros. Vamos a levantar la palabra a lo más alto, vamos a levantar la palabra a lo más arriba, que los mandamientos de Dios sean los que manden. Gloria reciba su nombre, gloria reciba su nombre. Y esta tarde leyendo la palabra, os digo que hacía mucho tiempo, que mi corazón no se quebrantaba leyendo la Escritura, diciendo, Señor, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo queremos que nuestra casa, cómo queremos que nuestra iglesia, cómo queremos que nuestras vidas funcionen y marchen adelante sin el fundamento de los mandamientos de la palabra del Señor? Hermano, es imposible. No se puede. No se puede. Hoy estamos viviendo en la generación del todo a cambio de nada. Ustedes saben que la generación de hoy no es una generación de esfuerzo y de trabajo, ¿no? Esta generación siempre está en las excepciones, pero esta generación no es una generación de esfuerzo, no es una generación de trabajo. Hoy se quiere todo. ¿Pero a qué precio? Al precio de nada. Y eso es muy complicado. Eso es muy difícil. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que dejar que los preceptos de la palabra, tenemos que dejar que los mandamientos del Señor entren dentro de nuestra casa. Entiendo que habrán mandamientos y preceptos que nos van a golpear. Entiendo que habrán mandamientos y preceptos que nos van a confrontar. Pero esta es la verdad y este es el único evangelio que existe. Amén. Mirad qué cosa más hermosa. Se ha levantado un profeta. Cuando han descubierto el libro entre los escombros, se ha levantado un profeta. Y ahora el profeta le dice a todos los que ven allí: así dice el Señor. Atended. Dice: así dice el Señor. Vendrá un juicio sobre todos los que estáis en este lugar. Y ahora aquellos se quedan así asustados. ¿Por qué? Porque no me había oído, porque no había hecho caso a la palabra. Y cuando parece que va a terminar, le dice: pero escuchadme, dice el profeta, decidle a mi siervo Josías que aunque este juicio vendrá sobre todo, decirle: dice el Señor,
que porque tú sí le oíste, a ti te librará del juicio que vendrá sobre todo. Gloria reciba su nombre. Gloria reciba el hermoso nombre del Señor. Dice, decirle a mi siervo Josías, que aunque el juicio va a venir sobre todo, dice, pero a ti te libraré. ¿Y por qué te libraré? Dice, porque tú me escuchaste, porque tú me oíste, porque peleaste en contra de todo, porque nadie te hacía caso, pero tú decías, la palabra es el fundamento. Porque nadie te hacía caso, pero tú decías, la palabra es la verdad. Porque nadie te hacía caso, pero tú decías, sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz y verdadero. Por lo tanto te libraré a ti, dice el Señor. Y ahora yo quiero hacer una pregunta en esta noche. Se acerca un juicio a la tierra. Y en esta noche Dios pregunta, ¿quieres que te libre de este juicio? Si me escuchas te libraré. Si me oyes te libraré. Si me obedeces te libraré. Si guardas mis mandamientos te libraré. Si guardas mis preceptos te libraré. Dejadme que diga esta noche, gloria reciba el Dios de la palabra. ¿Creéis que Dios merece la ofrenda de un aplauso, sí o no? Hermanos, no hay quien aguante la palabra del Señor. Dejadme que os avise de algo importante. Y es que viene un juicio a la tierra. Y el Señor dice en esta noche, a quien me oiga, lo libraré. Al que ponga mi palabra por obra, lo libraré. Dios es bueno, pero Dios no es un buenachón. Dios no es ese que dice, vale, lo que tú digas, lo que tú quieras. No, Dios no es así. Dios es bueno, pero Dios también es justo. Dice la palabra que Jesús andaba por aquel lugar y le aparece un hombre, un centurión romano, y le dice, Señor, mi siervo está gravemente enfermo y yo sé que tú eres un hombre que tiene hombre a tu servicio, porque yo también los tengo. Le llamaban centurión porque estaba sobre 100. Por eso se llamaba centurión, porque estaba sobre 100. Dice, Señor, yo a uno le digo, ve y va. Y le digo, ven y viene. Y le dice el Señor, ¿qué quiere? Mi siervo está enfermo. Dice el Señor, voy contigo. Y aquel hombre le dice, no, Señor, no venga. No venga. Manda tu palabra. Manda tu palabra. Y ahora Jesús le dice, mandó la palabra. Y cuando llegó a la casa, le dijeron, tu siervo está bastante mejor, ha recuperado salud. Y él preguntó, ¿sobre qué hora fue esto? Y al decirle la hora, entendió que la hora coincidía cuando se encontró con Jesús y mandó la palabra. Amén. Gloria reciba su nombre. Amén. Hay quien dice que este centurión, la palabra le alaba y dice que ni en Israel se halló tanta fe. Y yo digo amén. Pero vosotros sabéis que la moneda tiene dos caras. Y esta es la cara A y yo voy a mencionaros la cara B, la cara que mucha gente no dice. Es verdad que tenía fe, es verdad que tenía fe. Es verdad que dijo manda la palabra y que la creía, también es verdad. Pero yo quiero ir un poco más lejos. Centurión, que quieres el beneficio de la palabra. Shh. Quieres el beneficio de la palabra, pero no quieres la responsabilidad de que Jesús entre en tu casa.
Si es para el Señor es más fuerte, más fuerte, más fuerte. Si es para Él es mucho más fuerte. Gloria reciba su hermoso nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Mirad, dejadme que os ministre algo. Poned los móviles en silencio, por favor. Ponedlo en silencio. A la iglesia viene mucha gente que son semejantes a este centurión, que creen en el beneficio de la palabra y que dicen: por favor, ora por mi hijo, por favor, ora por mi mujer, por favor, ora por mi marido, que lance la palabra. No te preocupes, que vamos a orar por ti, que la palabra va a ser lanzada y Dios te va a resolver el problema. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que hay quien solamente quiere el beneficio de la palabra. Pero Jesús le dijo: voy contigo a tu casa. Y dijo: no, a la casa no te vengas. Y eso, dice, porque en la casa tengo muchas cosas. Y una cosa es que me sane y otra cosa es que entre a la casa. Porque si entra a la casa hay tantas cosas que no te gustan, te vas a decir: esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Hay mucha gente que no quiere que el Señor entre a la casa. Hay mucha gente que no quiere que Dios entre a la casa. Pero yo quiero decir en esta noche: Espíritu Santo, te abro las compuertas de mi alma, te abro las compuertas de mi casa. Entra y gobierna a mi mujer, entra y gobierna a mis hijos, entra y gobierna a mis nueras, entra y gobierna a mi casa. Vista bella, dejadme que diga: gloria reciba el Dios de la palabra. ¿Creéis que merece la ofrenda de un aplauso, sí o no? ¡Que viva Dios y viva su palabra! ¡Que viva Dios y viva su palabra! Este también se llama José. Toca, José, toca. Aleluya. Ahí. La palabra de hoy es que se le puede levantar el templo al Señor, se le puede levantar. Dios va a estar en ese templo, Dios va a estar en ese templo. Pero hay unas normas, hay unos preceptos, claro que los hay. En el momento que dejemos de cumplir con las normas, los preceptos, los estatutos que Dios ha dicho que hay que hacer, te darás cuenta que la Shekinah, la presencia de Dios, se marchará de la casa. Y diremos: Señor, por favor, no te vayas de la casa. Señor, no te vayas. No te vayas, Señor. A Dios no le retiene los años que lleva en el culto. A Dios no le retiene, Juani, que tu marido sea pastor. Antonio, a Dios no le retiene que toques la batería. Jesús, a Dios no le retiene que cante. Eso a Dios no le retiene. A Dios le retiene cuando guardamos con integridad su palabra, con integridad sus mandamientos. Que Dios nos ayude, que tenga misericordia. Mirad, hermano, hay un testimonio real. En los Estados Unidos había un pastor, y este pastor era obeso, era muy gordo. Y el pastorcico muchas veces a las ovejas le decía: hermano, ¿te parece bien que vaya esta tarde a la casa y tomamos un café? Y decían: sí, hermano, vente. Y este testimonio que es verdadero, dice que el hermano iba con su compañerica y llevaba el abrigo y se lo ponía aquí en el brazo. Y cuando iba a entrar, se quedaba mirando la casa. ¿Y sabéis qué? No habían sillas, Luis, que aguantara el peso del pastor.
ni un sillón. Y entonces el pobretico decía, si me siento en la silla se rompe. Y si me siento en el sillón también. Y se quedaba de pie. Y decía, hermano, siéntate. Y decía, no, que tenemos prisa. Dame el café. Hacía así, se tomaba el café y se marchaba. Pero cuando pasaban 6 meses, decía el pastor, hermano, voy a tu casa y tomamos un café. Y le decían, vente. Y cuando entraba, el mobiliario era el mismo. Era el mismo. La misma silla, el mismo sillón. Y el hermano entendía que no había lugar para sentarse, porque su peso era superior al mobiliario que había. Por lo tanto, el pastor visitaba y enseguida se tenía que marchar. Mirad, dejadme que os diga algo importante. La gloria de Dios pesa más que este pastor. Y de vez en cuando, Carmen, la gloria de Dios te dice, Carmen, ¿me dejas que vaya a la casa? Y dice, Santiago, ¿qué hacemos? Santiago dice, Carmen, claro. Y la gloria de Dios entra, Santiago. Y se queda mirando el mobiliario y dice, la casa muy bonita, la casa es preciosa, pero no tiene nada que soporte el peso de mi gloria. Les visitaré, pero con las mismas me tendré que marchar, porque no tienen mobiliario para que yo me quede. A los 6 meses, Carmen, la gloria de Dios te dice otra vez, Santiago, ¿me dejáis que vaya? Sí, ven. Y ahora la gloria de Dios cuando viene a los 6 meses y se va a quedar ahí. Resulta que el Santiago y la Carmen han hecho un altar. Y cuando la gloria de Dios viene, dice, me han preparado mobiliario. No quiere que les visite, quiere que me quede con ellos. Y su gloria reposa, y su gloria se queda, y su gloria inunda, y su gloria llena, y su gloria cambia, y su gloria transforma. Iglesia del Señor, dejadme que diga algo importante. Dios viene visitando nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra persona. Y cuando la gloria viene, dice, Miguel, voy a visitarte. Y a los 6 meses va y se da cuenta que el Miguel no tiene nada para aguantar la gloria. Pero al tiempo, el Miguel ha comenzado a dejar cosas, ha comenzado a consagrarse. Y dice, Señor, te he preparado un altar, no me visites más, quédate conmigo. Y en esta noche tengo que decir, iglesia, cambiemos el mobiliario de la casa. Que la gloria no nos visite, que la gloria se quede. Hay alguien aquí que crea que Dios merece la ofrenda de un aplauso. Gloria reciba el Dios de la palabra. A su nombre y a su gloria. Si ese aplauso es para Dios, es más fuerte. ¡Es más fuerte! Te digo como alguien que te ama en el Señor. Cambia el mobiliario de tu casa. Y no te estoy hablando humanamente. De tu casa espiritual, que cuando Dios te visite tenga un sitio donde su gloria repose, donde su gloria descanse, que quien entre a la casa, la gloria de Dios le impacte, porque el ambiente que hay no es un ambiente normal. Es el ambiente del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Y adora mi vida, Jesús. Está tu gloria en este lugar. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento. Porque
en mí. Yo siento tu presencia, Jesús, porque está aquí tu gloria. Muchas gracias por esta iglesia. Muchas gracias por cada matrimonio. Muchas gracias por cada hombre, por cada mujer. Gracias por los jóvenes. Te presento el barrio de Vistabella. Toca este barrio. Derriba los altares y tráelos delante de tu presencia. Eres el Dios que conquista. Eres el Dios que atrae. Eres el Dios que enamora. Haz conquistar nuestra vida y nuestra alma. Levantamos la mano y te decimos, rendimos nuestra vida delante de ti. Varón de dolores, experimentado en mi quebranto. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso por favor. Lo único que deseo y que espero es que el Señor te haya administrado esta tarde. Que el Señor te haya dicho alguna palabra. Yo siento tu presencia, Jesús. Porque está aquí tu gloria. Que te haya hecho bien. Muchas gracias por Y que esta salga de una iglesia. manera distinta, diferente, Muchas gracias por cada a matrimonio. la cual has venido esta tarde. Muchas gracias por cada hombre. Tengo que decirte algo importante. Gracias por No desesperes, Te presento porque si hay alguien que el puede barrio resolver de todos tus Vistabella. problemas, Toca ese es este el barrio. Señor. Derriba Por lo los tanto, altares tranquilo y tranquila, y tráelos delante tu de barca no se presencia. hunde, porque en medio de tu barca quien va sentado es Jesús de Eres el Dios Nazaret. que atrae. Amén. Eres el Dios que enamora. Nos ponemos de pie. El amado viene, viene, viene. El amado viene, viene, viene. El amado viene, viene, viene. Varón de dolores.